Muy buenas. Antes de arrancar con la historia de hoy, quiero dar las gracias, pero unas gracias enormes al blog La Playlist del Yello. Son ellos los que han creado y compartido el contenido que ha inspirado todo este análisis. De verdad, hacen un trabajo increíble. A ver, hoy vamos a sumergirnos en la historia de un disco que, bueno, es que no es solo un disco, es uno de esos momentos que lo cambian todo. Un punto de inflexión total en la historia de la música. Sí, hablamos del Rubber Soul de los Beatles de 1965 y sobre todo de cómo casi por accidente su impacto fue legendario. Y para que entendamos desde el principio de qué estamos hablando, de la dimensión de este álbum, escuchad esta frase. Ojo, que no la dice un cualquiera, La dice nada más y nada menos que Brian Wilson, la mente maestra de los Beach Boys. Y claro, cuando un genio de su calibre dice algo así sobre el trabajo de otro, hay que pararse a escuchar. Esto que veis es, básicamente, el Big Bang. La primera ficha de dominó que cae y lo arrastra todo. Porque Rubber Soul no fue solo un LP, fue la primera palabra en una de las conversaciones musicales más fascinantes de la historia. Una especie de pique sano, de competición amistosa, que, por suerte para todos, nos acabó regalando auténticas joyas. Vale, pues vamos al lío. Para comprender de verdad por qué Rubber Soul fue un salto tan brutal, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y meternos en la cabeza de los Beatles en aquel 1965. Fijaos en la locura de esos años. Para 1965 la banda estaba, y no es una exageración, reventada. Años de giras sin descanso, entrevistas, viajes, los gritos constantes de la Beatlemanía, el agotamiento físico era tremendo, pero lo más importante es que creativamente estaban como atrapados, inquietos, necesitaban parar y respirar, necesitaban un cambio, pero ya. Y de repente llegó ese cambio. Por primera vez en muchísimo tiempo tuvieron lo más valioso: tiempo. Tiempo sin compromisos, tiempo para respirar hondo, para jugar, para experimentar en el estudio sin la presión de pensar cómo sonará esto en un estadio lleno de gente gritando. Por fin podían tratar el estudio de grabación no como una fábrica de hits, sino como un lienzo, como un instrumento más. Y claro, con ese espacio y ese tiempo, las ventanas se abrieron de par en par y empezó a entrar de todo. Estaban escuchando a Bob Dylan y flipando con sus letras mucho más profundas. Se empapaban del sol de gente como Otis Redding, de esos ritmos, el sonido de las guitarras de los Byrds. Y bueno, sí, también hubo otras, expansiones creativas que les abrieron la mente. Todo eso era una coctelera a punto de estallar. Entonces, la pregunta es, ¿a qué sonaba esa coctelera? ¿Cómo se tradujo todo eso en música? Pues vamos a diseccionar un poco este nuevo sonido que crearon. Y para empezar, vamos con un tema que es el ejemplo perfecto de ese cambio de rumbo. Una canción que cuando salió la gente no sabía muy bien qué pensar. Sonaba a algo del futuro, a nada que hubiese sonado antes en la radio. Es que esta canción fue una locura por muchas razones. Primero, lo evidente. George Harrison mete un sitar, en una canción pop occidental. Eso le dio un rollo exótico, misterioso, que nadie esperaba. Pero luego está la letra de Lennon, que ya no va de quiero cogerte de la mano. No, es una historia súper ambigua, muy personal, sobre una aventura, sobre un lío amoroso, contada de una forma poética y adulta que era completamente nueva para ellos y para el pop en general. Y si hablamos de madurez, tenemos que hablar de esta otra maravilla. Para muchísima gente es una de las canciones más especiales de toda su carrera. Un momento de calma, de mirar hacia adentro, de pura introspección. Ojo a lo que dijo el propio Lennon. La llamó su primera obra de arte. Y eso, viniendo de él, es muchísimo decir. Para él, esta canción fue como un clic en su cabeza. El momento en que se dio cuenta de que no tenía que inventarse historias, que podía bucear en sus propios recuerdos, en su infancia en Liverpool, y convertir eso en algo que emocionara a todo el mundo. Y aquí va un truco de magia de estudio que es genial. El famoso solo de piano, que suene como a clavicindor, tiene una historia curiosa. El productor, el gran George Martin, quería un toque barroco, pero no le daba la velocidad para tocarlo como quería. ¿Qué hicieron? Pues pura picaresca de estudio. Grabaron la cinta a la mitad de velocidad, Martin lo tocó tranquilamente, nota por nota, y luego reprodujeron la cinta a velocidad normal. Magia, y de ahí sale ese sonido tan característico e inolvidable. Vale, recapitulemos. Tenemos un álbum que es una auténtica revolución y que deja a Brian Wilson alucinado. Hasta aquí, todo bien.
Pero es justo aquí, en este punto, donde la historia pega un giro de guión de los que no te esperas. Uno que lo cambia todo. Porque la pregunta del millón es esta. Y es que resulta que el disco que escuchó Brian Wilson, ese Rubber Soul que le voló la cabeza en su casa de California, no era exactamente el mismo Rubber Soul que los Beatles habían grabado y publicado en el Reino Unido. Mirad esto. A la izquierda, la versión inglesa, la que los Beatles crearon. A la derecha, la que se publicó en Estados Unidos. Y como se puede ver, son bastante diferentes. La discográfica americana, Capitol, tenía la manía de retocar los álbumes para el público de allí. Quitaban canciones, ponían otras de singles o de otros discos, y con Rubber Soul se liaron la manta a la cabeza y el cambio fue radical. ¿Qué hicieron exactamente? Pues mira, quitaron de un plumazo las canciones con más caña, como Drive My Car. Fuera también la que tenía un toque country, What Goes On. Y adiós a Nowhere Man, que ya apuntaba a la psicodelia. Y para rellenar los huecos, ¿qué meten? Pues 2 canciones acústicas que habían sobrado de su disco anterior, The Help. El resultado, un álbum completamente diferente, mucho más tranquilo, más coherente, con un sonido súper folk y muy serio. Y aquí está la ironía de toda la historia, el punto clave. Brian Wilson dijo que lo que le alucinó del disco fue que no había ni una sola canción de relleno, que todo el álbum fluía como una sola pieza. Pero es que esa cohesión, ese hilo conductor que tanto le inspiró para crear Pet Sounds como un todo, no fue una decisión artística de los Beatles, fue la ocurrencia de un ejecutivo de la discográfica en un despacho. Pura casualidad, un accidente corporativo. Y ese accidente, esa inspiración por casualidad, fue la chispa que provocó una reacción en cadena absolutamente brutal. Uno de los momentos más creativos de la historia de la música, un pique artístico legendario entre las 2 bandas más grandes del planeta. Fijaos en la secuencia, es una pasada. El Rubber Soul americano sale en diciembre del 65. Brian Wilson lo escucha y en junio del 66 saca Pet Sounds. Los Beatles escuchan Pet Sounds y se quedan blancos, así que se ponen las pilas y en agosto de ese mismo año responden con Revolver. Y la cosa sigue subiendo de nivel hasta que explota con el Sgt. Pepper's en el 67. Y pensar que todo empezó porque un señor en América decidió cambiar unas canciones de sitio. Es increíble. Al final, más allá de esta anécdota tan loca, que es fascinante, el verdadero legado de Rubber Soul es que fue el punto de no retorno. Fue el momento en el que los propios Beatles y por extensión toda la industria musical dejaron de ver un álbum como un simple puñado de canciones sueltas para empezar a entenderlo como lo que es, una obra de arte con su propia entidad, un todo coherente. Y esto nos deja con una reflexión final que es para darle vueltas, ¿eh? ¿Es posible que uno de los mayores saltos creativos de la historia de la música pop fuera provocado sin querer por una decisión de marketing? Pues viendo la historia de Rubber Soul parece que la respuesta es que sí. A veces las revoluciones empiezan de la forma más tonta. Y con esa idea tan curiosa lo vamos a dejar por hoy. Espero que esta historia haya parecido tan alucinante como a mí. Y de nuevo, si queréis profundizar más, no dejéis de visitar el blog La Playlist del Yello, porque el trabajo que hacen es una auténtica pasada. Nos escuchamos en la próxima.